En 6 AM W, el reporte coronel. Daniel, lunes, reporte coronel, el magistrado del caso Uribe. Bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El viernes les contamos aquí en el reporte que el magistrado Carlos Roberto Solórzano, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, había sido por reparto escogido como ponente de los recursos de casación en el proceso al expresidente Álvaro Uribe. También les dijimos que el hijo del magistrado había sido nombrado en la Procuraduría General por Margarita Cabello Blanco y asignado como asesor del despacho de Vladimir Cuadro Crespo, el procurador que actuó en el caso Uribe, también por designación de la doctora Margarita Cabello, y ese procurador, Vladimir Cuadro Crespo, es recordado porque durante el juicio actuó como si fuera un asistente de la defensa del expresidente. Bueno, pues ese corto bonus track desató en minutos una inmensa actividad. Miembros del llamado grupo de los 38 juristas que respalda incondicionalmente al expresidente Uribe concedieron una entrevista diciendo que la información era una presión para la administración de justicia. El doctor Juan Carlos Prías lo expresó en estos términos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta mañana vi un trino del señor Daniel Coronel en el cual menciona que ha investigado al señor magistrado ponente del recurso de casación o de la acción de casación, quien deberá pues tomar la iniciativa y presentar el respectivo proyecto de fallo, ¿no? Investigando ni siquiera a él, sino a su hijo. Lo acusa de que su hijo trabaja en la Procuraduría General de la Nación con algún procurador que tuvo que ver en este caso. Si vamos a hablar de ese tipo de inhabilidades, que por cierto no tienen ningún fundamento para una recusación y ni las partes lo han hecho así dentro del presente caso, al menos hasta el momento, pues qué sentido tiene ponerse a averiguar sobre qué es lo que hacen los hijos de los magistrados, etcétera, etcétera, en un caso tan delicado. Y pienso yo que justamente por ser un caso tan delicado debe estar rodeado de garantías de imparcialidad y transparencia y que es necesario y justo investigar todo sobre los intervinientes. Imagínense, por ejemplo, que el hijo del magistrado ponente trabajara para la juez de primera instancia que condenó al expresidente Uribe o para la fiscal que lo acusó. ¿Sentiría el señor expresidente que hay garantías de imparcialidad en el caso? Pues lo mismo sucede con la contraparte. El viernes, unas horas después del reporte, los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río presentaron en la Corte Suprema de Justicia un escrito de recusación al magistrado Carlos Roberto Solórzano. El doctor Villalba ha sido en el proceso representante del senador Iván Cepeda, actual candidato presidencial, y el doctor Miguel Ángel del Río ha representado a la médica Deyanira Gómez, los dos aceptados como posibles víctimas en el proceso al expresidente Uribe. Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Reinaldo Villalba, a quien le decimos buenos días. Muy buenos días para ustedes, para toda su audiencia. Doctor Villalba, ¿cuál es el fundamento jurídico que ustedes están invocando para recusar al magistrado Carlos Roberto Solórzano, ponente del caso Uribe? Tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de mencionar y lo que dijo en su anterior programa, en el sentido de que el hijo del magistrado hace parte de la oficina del doctor Vladimir, que es el representante, Vladimir Cuadros, que es el representante de la Procuraduría en este caso. Es decir, que es un sujeto procesal, que es una parte, la Procuraduría tiene una participación especial, una vinculación especial en el proceso penal, y quien va a resolver es el padre de esta persona que ya hace parte de uno de los sujetos procesales que por demás ha tenido una intensa actividad en favor de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De facto, de hecho, ha sido un gran defensor, incluso contrariando precisamente el acervo probatorio que nosotros alegamos, indican la responsabilidad del expresidente. Pues el procurador del caso, Vladimir Cuadro, es sin duda un sujeto procesal
pero no necesariamente una parte dentro del proceso. Las causales legales de la recusación se refieren a las partes. ¿Por qué ustedes consideran que en este caso el magistrado debe ser recusado? Mire, hay jurisprudencia que indica que hay momentos en que hay que ampliar esa concepción para mantener el tema de la transparencia, la justicia e inclusive la honorabilidad del funcionario. Por ejemplo, tenemos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, jurisprudencia APT 1289-2019, en la que un funcionario juez de la República alegó que tenía una amistad íntima con uno de los testigos del proceso. Y la Corte Suprema examinó el caso y determinó que efectivamente había lugar a la recusación. Pero además porque indudablemente pues allí hay unos intereses en las resultas del proceso y que también serían necesario tener presentes en esta decisión. El tema de la recusación no solamente es por las garantías que deben tener las partes de que se está frente a un funcionario independiente e imparcial, sino que la recusación se hace por protección también al sentimiento de la comunidad. La comunidad, la sociedad tiene que estar segura de que se encuentra frente a un juez independiente, frente a un juez imparcial. Hay una figura de la doctrina de la jurisprudencia que se llama la apariencia de imparcialidad, que es precisamente la convicción que deben tener los sujetos procesales, los partícipes en el caso, pero la misma comunidad tener la sensación y el sentimiento de que efectivamente ese juez o ese magistrado va a obrar con imparcialidad y con independencia. Doctor Villalba, pasando a otro tema dentro del mismo caso, el llamado grupo de los 38 juristas sostiene que las demandas de casación, tanto de la Fiscalía como la de ustedes, los representantes de víctimas, son antitécnicas, que lo que están buscando es una tercera instancia en el proceso, que eso no es legal, y que en cambio no invocan las razones jurídicas para que prospere un recurso de casación. ¿Usted qué responde? Yo respondo que la casación que elaboramos las víctimas y sus representantes acatan fielmente las formalidades que exigen el derecho de casación. Tenemos perfecta conciencia de que no es una tercera instancia y que es un recurso especial que requiere transitar por un camino previamente determinado y cumplir con las condiciones y las causales y fundamentar las causales conforme se deben hacer en casación. Usted ha dicho al comienzo de este programa, de esta emisión, que ha sido los 38 juristas unos incondicionales del procesado acusado Álvaro Uribe Vélez. Esa es la explicación de su conclusión, y es así que es una presión hacia el magistrado que deba resolver la admisión o inadmisión del caso, y quien finalmente a los que les corresponde tomar esa decisión precisamente es al magistrado que finalmente resuelva esta situación. Pues mil gracias al doctor Reinaldo Villalba. En unos días sabremos si el magistrado ponente Carlos Roberto Solórzano acepta o no la recusación contra él. Sobre el proyecto del magistrado ponente, la Sala Penal determinará si admite o no el recurso extraordinario de casación interpuesto tanto por la Fiscalía como por los representantes de víctimas. Si lo llegara a admitir, la misma Sala Penal tendría que discutir si existe o no razón para concederlo. La previsión de la defensa del expresidente Uribe es que las demandas no van a ser admitidas. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.